Hare Krishna, muy buenas tardes con todos. Bueno, voy a continuar con la lectura del Bhagavad Gita tal como es, por su divina gracia, a Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Pero ahora van a ser, la lectura va a ser con los significados. El verso y luego el significado. Ya que he estado viendo que hay muchas lecturas del Bhagavad Gita, pero son muy pocas, casi nada las que hay con significado. Bueno, este es el capítulo 2. Se llama Resumen del contenido del Gita. Sanjaya dijo: al ver a Arjuna lleno de compasión, con el ánimo decaído y los ojos colmados de lágrimas, Madhusudan, Krishna, se dirigió a él con las siguientes palabras. Significado por Srila Prabhupada aquí, Jai. La compasión, la lamentación y las lágrimas materiales son todos signos de ignorancia acerca del verdadero ser. La compasión por el alma eterna denota la perfecta comprensión del ser. La palabra Madhusudan es significativa en este verso. El Señor Krishna mató al demonio Madhu, y ahora Arjuna quería que Krishna matara al demonio de la incomprensión que lo había dominado en el desempeño de su deber. Nadie sabe dónde debe aplicarse la compasión. Compadecerse del traje de un hombre que se está ahogando no tiene sentido. A un hombre que ha caído en el océano de la nesencia no se le puede salvar simplemente con rescatar su traje externo, el cuerpo material burdo. Aquel que no sabe esto y que se lamenta por el traje externo recibe el nombre de Sudra, o alguien que se lamenta innecesariamente. Arjuna era un kshatriya, y semejante conducta no se esperaba de él. El Señor Krishna, sin embargo, puede disipar la lamentación del hombre ignorante, y con esa finalidad cantó el Bhagavad Gita. Este capítulo nos instruye, Señor Sri Krishna. La plena comprensión de esto se logra cuando uno trabaja sin apego a los resultados fruitivos y se sitúa en la concepción fija del verdadero ser. Texto 2. La Suprema Personalidad de Dios dijo: mi querido Arjuna, ¿cómo te han aparecido estas impurezas? No son propias en absoluto de un hombre que conoce el valor de la vida, y no conducen a los planetas superiores, sino a la infamia. Significado: Krishna y la Suprema Personalidad de Dios son idénticos. Por lo tanto, el Señor Krishna se lo designa como Bhagavan a todo lo largo del Gita. Bhagavan es lo máximo en verdad absoluta. La verdad absoluta llega a comprenderse en tres fases de estudio, a saber, el Brahman o el espíritu impersonal que está dentro y fuera de todo, Paramatma, el aspecto localizado del Supremo que está en el corazón de todas las entidades vivientes, y Bhagavan, la Suprema Personalidad de Dios. El Señor Krishna, el Srimad Bhagavatam 1.2.11. Esta concepción de la verdad absoluta se explica de la siguiente manera: Vadanti tattatvavidas tattvanya yanam advayam Bhameti paramatmeti Bhagavan iti sabhadyate. El conocedor de la verdad absoluta llega a comprender esta en tres fases de estudio, y todas ellas son idénticas. Dichas fases de la verdad absoluta se expresan como Brahman, Paramatma y Bhagavan. Estos tres aspectos divinos se pueden explicar mediante el ejemplo del Sol, que también tiene tres diferentes aspectos, es decir, la luz solar, la superficie del Sol y el planeta Sol propiamente dicho. Aquel que estudia únicamente la luz del Sol es un principiante. Aquel que entiende la superficie del Sol está un poco más adelantado, y aquel que puede entender en el planeta Sol es el más elevado de todos. Los estudiantes ordinarios que se satisfacen con simplemente entender la luz del Sol, su difusión por todo el universo y la refulgencia deslumbrante de su naturaleza impersonal, se asemejan a aquellos que pueden comprender únicamente el aspecto Brahman de la verdad absoluta. El estudiante que ha avanzado más puede conocer el disco solar, lo cual se asemeja al conocimiento acerca del aspecto Paramatma de la verdad absoluta. Y el estudiante que puede entrar en el corazón del planeta Sol
se asemeja a aquellos que comprenden las características personales de la suprema verdad absoluta. En consecuencia, los bhaktas o los trascendentalistas que han llegado a comprender el aspecto Bhagavan de la verdad absoluta son trascendentalistas más elevados de todos. Si bien todos los estudiantes que están dedicados al estudio de la verdad absoluta se ocupan de lo mismo, la luz del sol, el disco solar y los asuntos internos del planeta Sol no pueden separarse los unos de los otros. Y aún así los estudiantes de las tres diferentes fases no se hallan en la misma categoría. Parasara Muni, la gran autoridad y el padre de Vyasadeva, explica la palabra sánscrita Bhagavan. La suprema personalidad que posee en pleno riquezas, fuerza, fama, belleza, conocimiento y renunciación, recibe el nombre de Bhagavan. Hay muchos que posee por completo riquezas en pleno, fuerza en pleno, etc. Solo Krishna puede afirmarlo, porque Él es la suprema personalidad de Dios. Ninguna entidad viviente, ni siquiera Brahma, el señor Shiva o Narayan, pueden poseer opulencias en una plenitud tal como la de Krishna. Por consiguiente, en el Brahma Samhita, el propio señor Brahma concluye que el señor Krishna es la suprema personalidad de Dios. Nadie es igual a Él, ni está por encima de Él. Él es el señor primordial, o Bhagavan, conocido como Govinda, y Él es la causa suprema de todas las causas. Isvara Parama Krishna Sachit Ananda Vigraha Anadir Adir Govinda Sarva Kara Karanam. Hay muchas personalidades que poseen las cualidades de Bhagavan, pero Krishna es la suprema, porque ninguna otra lo supera a Él. Él es la persona suprema y su cuerpo es eterno y está colmado de conocimiento y bienaventuranza. Él es Govinda, el Señor primordial y la causa de todas las causas. Esto está en el Brahma Samhita 5.1. También en el Bhagavatam hay una lista de muchas encarnaciones de la suprema personalidad de Dios. Pero a Krishna se le describe como la personalidad de Dios original, de quien se expanden muchísimas encarnaciones y personalidades de Dios. Hasta los pájaros están alegres de escuchar el Bhagavad Gita. Ete chansa kala punsaha, Krishna tu Bhagavan swayam, Indrari vyakulan lokan, mridayanti yuge yuge. Que se presentan en estas listas son o bien expansiones plenarias, o bien partes de las expansiones plenarias de la divinidad suprema. Pero Krishna es la suprema personalidad de Dios propiamente dicha. Así que Krishna es la suprema personalidad de Dios original, la verdad absoluta, la fuente tanto de la superalma como del Brahman impersonal. Que Arjuna se lamentara por sus parientes en presencia de la suprema personalidad de Dios es ciertamente impropio. Y por lo tanto, Krishna expresó su sorpresa con la palabra Kutaha. ¿De dónde? Kutaha significa ¿de dónde? Esas impurezas no se esperaban de una persona perteneciente a la clase de los hombres civilizados conocidos como arios. La palabra ario se le aplica a las personas que conocen el valor de la vida y que tienen una civilización basada en la comprensión espiritual. Las personas a las que las guía la concepción material de la vida no saben que el objetivo de la misma es llegar a comprender la verdad absoluta, Vishnu o Bhagavan, y ellas las cautivan las características externas del mundo material, y por consiguiente no saben lo que es la liberación. Las personas que carecen de conocimiento acerca de la liberación del cautiverio material reciben el nombre de Anarya, no arios. Aunque Arjuna era un kshatriya, al negarse a pelear se estaba apartando de sus deberes prescritos. Este acto de cobardía se describe como característico de los no arios. Semejante incumplimiento del deber no ayuda en el progreso de la vida espiritual y ni siquiera le brinda a uno la oportunidad de volverse famoso en este mundo. El Señor Krishna es degradante
no es digna de ti. Abandona esa mezquina flaqueza del corazón y levántate, oh castigador del enemigo. Esto le dijo Krishna a Arjuna. A Arjuna se lo nombró como el hijo de Prita, esto es el significado, quien resultaba ser la hermana de Vasudeva, el padre de Krishna. De modo que Arjuna tenía un nexo consanguíneo con Krishna. Sí, el hijo de un kshatriya declina a pelear, ese kshatriya solo de nombre, y si el hijo de un brahmana actúa de un modo impío, es un brahmana solo de nombre. Esa clase de kshatriyas y brahmanas no son dignos hijos de sus padres. Por consiguiente, Krishna no quería que Arjuna se convirtiera en un hijo de kshatriya indigno. Arjuna era el amigo más íntimo de Krishna, y Krishna lo estaba guiando directamente en la cuadriga. Pero si a pesar de todas esas desventajas, Arjuna abandonaba la batalla, cometería un acto infame. En consecuencia, Krishna dijo que una actitud tal en Arjuna no correspondía con su personalidad. Arjuna podía arguir que renunciaría a la batalla, fundándose en que tenía que observar una actitud magnánima con sus parientes y el muy respetable Bhisma. Pero Krishna consideró que esa clase de magnanimidad era tan solo una debilidad del corazón. Esa clase de falsa magnanimidad no la aprobaba ninguna autoridad. Por lo tanto, semejante magnanimidad o mal llamada no violencia debe ser abandonada por personas tales como Arjuna, que se encuentran bajo la guía directa de Krishna. Texto 4. Arjuna dijo, ¿que son dignos de mi veneración? Significado. Superiores, respetables, tales como el abuelo Bhisma y el maestro Dronacharya, siempre son dignos de veneración. Aún así, atacan, no deben ser contraatacados. Que con los superiores no se pelea, ni siquiera verbalmente. Es una norma general de etiqueta. Incluso si a veces tienen un comportamiento áspero, no se les debe tratar con aspereza. Entonces, ¿cómo va Arjuna a contraatacarlos? ¿Acaso Krishna atacaría a su propio abuelo Ugrasena o a su maestro Sandipani Muni? Estos fueron algunos de los argumentos que Arjuna le presentó a Krishna. Muy buenos argumentos. Venimos con el texto 5. Sería mejor, sigue hablando Arjuna, sería mejor vivir en este mundo mendigando que vivir a costa de la vida de grandes almas que son mis maestros. Aunque ellos busquen un provecho mundano, son mis superiores. Si ellos son matados, todo de lo que disfrutemos estará manchado de sangre. Significado. Según los códigos de las escrituras, el maestro que incurre en alguna acción abominable y que ha perdido su sentido de discriminación es digno de ser abandonado. Bhisma y Drona se vieron obligados a ponerse del lado de Duryodhana a causa de la asistencia económica de este último. Aunque ellos no debieron haber aceptado semejante posición simplemente con base en consideraciones económicas, debido a esas circunstancias han perdido su respetabilidad como maestros. Pero Arjuna cree que no obstante siguen siendo sus superiores y por consiguiente disfrutar de beneficios materiales después de matarlos significaría disfrutar de un motín manchado de sangre. Texto 6, para acabar. No sabemos qué es mejor para nosotros, si conquistarlos o ser conquistados por ellos. Si matáramos a los hijos de Dhritarashtra, no nos importaría seguir viviendo, pero ahora ellos están ante nosotros en este campo de batalla. Significado. Aunque los kshatriyas tienen el deber de pelear, Arjuna no sabía si debía hacerlo y provocar con ello una violencia innecesaria, o si debía abstenerse y vivir de la mendicidad. Si él no vencía al enemigo, mendigar sería su único medio de subsistencia, y tampoco había certeza del triunfo, porque cualquiera de los dos bandos podía lograr la victoria. Aun cuando les aguardaba la victoria y su causa estaba justificada, no obstante, si los hijos de Dhritarashtra morían en la batalla,
sería muy difícil vivir en su ausencia. Ante tales circunstancias, eso sería para ellos otra clase de derrota. Todas estas consideraciones que hace Arjuna prueban de un modo definitivo que él no solo era un gran devoto del Señor, sino que además estaba sumamente iluminado y tenía pleno control de la mente y los sentidos. Su deseo de vivir de la mendicidad, pese a haber nacido en la familia real, es otro signo de desapego. Él era verdaderamente virtuoso, tal como lo indican estas cualidades, unidas a su fe en las palabras de instrucción de Sri Krishna, su maestro espiritual. Llevarse al plano del conocimiento, y sin conocimiento y devoción no hay ninguna posibilidad de lograr la liberación. Arjuna era un dechado de todos estos atributos, además de los enormes atributos que poseía en sus relaciones materiales. Bueno, acá en breves momentos continuaremos con el texto 7. Este fue la primera parte del capítulo 2 del Bhagavad Gita. Por su divina gracia, hace Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Muchas gracias a todos. Hare Krishna.